Mayomeros, los invito a mirar esta nueva historia que nace desde el barrio Colombia al barrio Canelos. Mi nombre es Edgar Nicono Gualdrón, Selección Colombia campeona del mundo en 2011 con fútbol de salón de Colombia. Mis inicios fueron en el barrio Colombia. Después pasé a... Bueno, y bien, retornamos con nuestro invitado Edgar Nicono Gualdrón, legendario arquero del microfútbol y que en su momento estuvo en el fútbol, siendo hombre de Selección Colombia en la época de la Selección Colombia Juvenil, dirigida por Juan José Peláez. Fue dirigido nada más ni nada menos que dos hombres recordados en la dirección técnica del fútbol, como lo es Pipa Solarte y Germán El Cucaseros. Estuvo en Atlético Bucaramanga, en donde tuvo la posibilidad de haber estado en el fútbol profesional colombiano. Y ya dejando de lleno el fútbol, porque es nuestro invitado de honor aquí en Tribuna Deportiva Mayor del Deporte, en Historias del Deporte, ayer y hoy, mi querido Wilson, vamos a hablar del tema del microfútbol, porque ahí es donde viene la consolidación de un hombre que dejó huella. En el deporte de todos, porque yo siempre he considerado, mi querido Nicono, que el deporte del pueblo, en donde se juegan todos los rincones de Colombia. Usted va a cualquier rincón de Bucaramanga, de Pedecuesta, de Río Negro, en todos lados usted encuentra una cancha de microfútbol. ¿Dónde no? ¿En dónde no hay una cancha de microfútbol? Y todo el mundo juega microfútbol, todo el mundo, y manifestamos muchas veces en nuestras transmisiones que el deporte del pueblo es el microfútbol. Hablemos de esa historia bonita del microfútbol. Cuando usted deja de lado el fútbol, ¿quién lo acercó al microfútbol y le dijo, bueno, iniciemos esta historia de vida con usted? Y hasta dónde pudo llegar esa historia tan bonita de microfútbol con Edgar Nicono Gualdrón. Toca regresar a mucho tiempo atrás. Empecemos nuevamente en el 86, acá en estas canchas, eran unas canchas de tierra. Había torneitos que se hacían juveniles, porque imagínense, teníamos 14, 13 años. Yo vivía en el barrio Colombia y el barrio Canelos tenía su equipo. En el barrio Canelos era Angel, Los Hermanos, John Culón, había una banda muy buena. Y nosotros en el barrio Colombia eran Los Hermanos, hermano Freddy, mis tíos, algunos de otros de afuera. Y aquí empezamos nuestros primeros pasitos en el microfútbol. Como les decía, alternaba jugando porque tenía una altura bastante... entonces me ponía... Era la ideal, ¿no? Sí, era la ideal. Pero el micro no, entonces decía... Oiga, por supuesto... Juegue central y después tapa. ¿Su estatura cuánto es? 1,86. Claro, era la estatura para hacer zaguero central. Sí. Bueno, empezamos los torneos, se hacían torneos aquí preseleccionados. Terminamos uniendo el equipo del barrio Colombia y el barrio Canelos para unos torneos de micro de la época. Me acuerdo mucho que se llamaba las peleterías. Bueno, eran unos torneos en todas las canchas, juveniles y junior, que eran preselección para la selección Santander. En esa época se respetaba mucho eso. El que quedara campeón iba automáticamente como representante de la selección Santander. Me acuerdo mucho de eso porque pues, todo el mundo se jugaba los torneos a eso. Jugábamos en todas las canchas, pero terminábamos jugando en el Coliseo. Y eso no, imagínense en esa época de pelados cómo se llevaban a las canchas. O sea, jugábamos en los diferentes barrios o canchas, así por supuesto, y terminaban en una sola concentración las finales, que eran un coliseo. Oiga, qué bueno. De arriba, el Coliseo Mundo. Oiga, qué particular, ¿no? Que eso es lo que hace falta, pues pienso yo, ¿no? Que se vuelva a reactivar a esa época a un sitio exclusivo para jugar las finales. No, man, se perdió, no sé por qué se perdió, pero realmente eso era lo que atraía a la gente. Estamos en una zona muy central de Bucaramanga, donde a todo el mundo le gusta el micro. Inviten nuevamente a la gente a que llenen el Coliseo, a mirar esos pelados que hoy en día juegan maravillas, jugadas impresionantes que uno queda. Invitemos nuevamente a la gente a que ocupe ese Coliseo. Alguna persona que vuelva y reactiva todo eso que se pasó en años pasados, que era tan lindo y de verdad. Uy, la época de los 90. Como ese balón era pesadísimo, Miller. Yo me acuerdo que jugaban con esos zapatos, los Croquets. Eso, exacto. Era un balón pesado, ¿no? Empezamos a jugar con uno amarillo, que tenía unas pepitas, que cuando usted le pegaba en el pecho le quedaba una semana ahí la marca. Sigamos entonces. Oiga, Nicono, esa época también se jugaba que, bueno, eso vamos a ir, que el gol era fuera de la bomba, ¿no? Sí, señor. Y que el arquero no podía salir. La bomba era más pequeña, el arquero no podía salir sino achicar a la línea, y si lo sacaba era falta, sí, salía. Terminamos de agrupar entre Colombia y eso, empezamos los torneos, y ahí
una oportunidad para jugar unos torneos juveniles. Quedamos ahí, nos repartimos nuevamente, nos abrimos. Yo me fui con Jaime Nieto a jugar fútbol y él también tenía ese tipo de microfútbol. No, vea. En el Girardot se jugaba mucho, entonces empezamos a jugar los torneos en el Girardot y fue así que en el año 87, que fue la primera selección Santander Junior o Junior, me parece. Oiga, para meterle picante a esto, Jaime Nieto es del que habla nuestro gran amigo Nelson Melgarejo del Pollo, Exacto. que fue técnico de el San Rafael y otro, bueno, en fin. Ah, no, buen proceso. Y sigue vinculado. Ah, qué bueno, ¿no? Inclusive tiene un equipo compitiendo en el campeonato de liga que se llama América. Ah, ok. El profesor Jaime Nieto todavía. Vamos, vinculado era para lleno. meter el picante aquel del Pollo Melgarejo que molesta a todo el mundo, que de los discípulos del profe Nieto, pero vea, tenemos un gran discípulo acá que nos representó muy bien. Bueno, sacaron la selección del, no sé cómo se llamaba en esa época, tenían patrocinio, pero era una selección del barrio Girardot, La Feria, Nariño. ¿Y quién hacía la escogencia, Nicono? Nieto También. Nieto sacaba de fútbol algunos y miraba a los otros de micro. A ver, No yo todo. no tenía ni idea que Nieto estaba también Pero en no, ese momento de- no en la selección, el equipo por ahora, el equipo para participar, digamos, como en esa época también se manejaba mucho los interbarrios, Sí. pero habían selecciones, entonces esa fue la primera la interbarrios que se hizo para sacar la selección que iba para Itagüí. Jugamos la final contra el equipo de Giovanni vivía en el barrio, en el norte, llegando a la juventud. ¿Era de Giovanni Hernández? Sí. San Cristóbal, Sí. donde Aris Calleso. No, realmente había un combazo en la época con Giovanni, estaban los Mellos, estaban bueno, una Miguel y cantidad. William. Sí, estaba bueno, una cantidad de gente muy buena. Llegamos a la final y ahí estaba dirigiéndonos en esa época la liga don Carlos Martínez. Claro. Y lo que le digo, se respetaba que quedara campeón, iba a la selección. Quedamos campeones con el equipo de Jaime Enrique Nieto, se llevó la primera selección, hicimos un refuerzo con gente de afuera que no sé si se acuerdan de Yuca, Sí. Sí. de la Yuca y José Nova, José Nova, claro. y de arquero fuimos a la par con Álvaro Novoa para esa selección. Masivo. Sí. Y los otros eran los que le digo, Guillo Quiseno, El Modelo Jairo, Parchudito, bueno, una cantidad de gente del barrio que le digo, que era el barrio Girardot y alrededores. Fue el primer torneo, el primer título de microfútbol que le dio Santander en el 87. Ahí es Oiga. cuando Santander empezó a mostrar y a hacerse potencia, ¿no? Ya había potencia porque los mayores estaba Martín León, estaba el Finado Tal, estaba el Pulón, Mamón. Había una cantidad de jugadores muy buenos, pero fueron a los Juegos Nacionales y no pudieron. Quedaron ahí. Ahí llamaban a Martín León a la selección Colombia para esa época, que fue O sea, uno de ustedes los... fueron en el relevo Sí, generacional. señor. Pero después del 88 vino otra selección con el mismo equipo, pero fuimos a Cúcuta. Y en Cúcuta sí no alcanzamos el título, quedamos terceros. Y ya después de eso vino el cambio generacional que usted habla, pero en cabeza de Manuel Sánchez. Ah, claro. Y Manuel ya, Sánchez. y ya era una escogencia de los mejores equipos o los mejores jugadores que él viera para hacer un proceso grande que él tenía pensado hacer en la época, y escogió a 10 jugadores con los que 7 años de trabajo consiguió. ¿7 todo. años? 7 años de trabajo No, a partir del año 89-90. Estuvimos en la elección dándolo a lo que él nos pudo enseñar. Realmente ese señor Manuel Sánchez es uno de los íconos a nombrar acá y a nombrar siempre en el microfútbol Revolucionó el santanderiano, microfútbol. Revolucionó. colombiano, todo. O sea, revolucionó el microfútbol santanderiano. Y digamos que también supo explotar esa época dorada, ¿no? Tanto así Miller y Alfonso, que lo llevó a nivel internacional. ¿Ah? Claro. Entonces, Un hombre conocedor, un conocedor en la materia del microfútbol, que ahora está en otro plano, ¿no? Ahora está en el plano directivo. Pero como entrenador, Manuel conocía mucho, sabía mucho, ¿no? realmente hizo sus cursos en Brasil, Uruguay, Preparado. y él trajo todo lo que vio allá y lo trajo y lo puso plasmado en el grupo que le digo de las 10, 12 personas que sacó de selección. Fueron 7 años, porque le digo que en el 96 estábamos preparándonos para los Juegos Nacionales que eran aquí en casa.
y teníamos un excelente equipo. Lastimosamente perdimos contra Bogotá acá, en el Coliseo del Mundo Luna, perdimos creo que 3-0 contra Bogotá, que realmente venía Pinilla, Celis, todas las yaotas, realmente pues no era difícil ganarle, porque se le había ganado los torneos que había, de la Copa de Gaseosas que había en esa época, realmente nos enfrentábamos. Claro, pero ya selección se preparaba muy bien, nosotros también estábamos preparados, pero realmente era un grupo muy difícil de ganar. Bueno, digamos, entonces, después de la época que vivió con Sánchez, Manuel, el profe Manuel, Jaime Nieto en sus comienzos, viene la época de la Copa Profesional de Microfútbol, me acuerdo muy bien, porque en aquel entonces éramos corresponsales en Bucaramanga de esa Copa, que trabajábamos directamente con Postobón para el cubrimiento del microfútbol profesional. Esa profesionalización del microfútbol conllevó a la consolidación de nombres importantes con los que usted tuvo la posibilidad de compartir, Celis, Cuervo, el técnico de la época que era el profesor Cuervo también. O sea, vino de esa época bonita del microfútbol profesional con un gran patrocinio en su momento como Postobón. Antes de eso, hubo una rampla importante que se llamaba la Copa Sol Salud. Aquí, sí, señor, aquí. Claro. Que en Bogotá había sus copitas y también la Copa City TV la transmitían, pero acá Manuel logró traer todos los jugadores, tanto venezolanos como colombianos, lo ven en un torneo acá. Paraguayos, yo vi jugadores paraguayos. Creo que fue en el 2004, 2003, no, 2003, porque yo me acuerdo muy bien que nosotros asistimos a ese evento, la sede principal era frente al Parque de los Niños, me acuerdo muy bien que se realizó el lanzamiento. Desfile y todo, desfile. Claro, me acuerdo porque en esa oportunidad estábamos en Caracol con Ciro Díaz y nos correspondió el cubrimiento de esa copa, que creo que fue en el 2003. En el 2003, nosotros, en el equipo Ciudad Bonita, Bucaramanga Ciudad Bonita, que era dirigida por un profesor de Antioquia, Quique Quiseno, logramos el primer título con gente de acá, Engelbert, con refuerzos de afuera, como Tascón Nova, Marcos Cuadros, dos costeños, dos Taborda, un gran equipo. Y gente de acá, estaban los gemelos del barrio Alfonso López, estaba Conan, había un equipo muy bueno. Realmente empezamos bien el torneito, después creo que 2 torneos más y no se jugó más, porque ya vino el torneo profesional que fue en el 2009, cuando Postobón decidió patrocinar con el aval de Manuel Sánchez, que realmente es el que trajo todo esto a nuestra ciudad y a Colombia. Sí. Y empezó el torneo muy, muy, muy lindo. Realmente transmitido por todas las cadenas. Total, RCN también Radio, ¿no? Radio, televisión, estábamos muy al tanto. Nosotros hacemos los respectivos informes nacionales para Antena 2, hablando del microfútbol por la importancia y la relevancia de una marca tan importante que siempre ha patrocinado el deporte como Postobón y se metió de lleno en el microfútbol. De ahí a que Wilson, me acuerdo muy bien la conformación del Bucaramanga FSC, con Giovanni, con Engelbert, con Nicono. Ese era un tremendo equipazo, ¿no? Jugaba John Pinilla, Celis, Satanás, Diego Castillo. Jonan, Conan, Eder. Chucho no alcanzaba a jugar, no, eran varios jugadores. Y los de afuera, los 2 argentinos, Vanegas y Núñez. Un gran torneo y se trajo el primer título de la Copa Profesional para Bucaramanga. Excelente Creo recuerdo. que esa final se jugó. Oye, ¿ese uniforme era de color negro? No, amarillo. No, amarillo. Verde. El negro ya era Independiente de Santander, pero esa final se jugó en el Coliseo Vicente Díaz, ¿no fue? Sí, señor. Pero fue un sábado, me acuerdo bien, de Nicono. Es impresionante el día que íbamos entrando con el bus, esa cantidad de gente afuera, y cuando llegamos a la entrada ya estaba lleno el Coliseo. Sí. Había más gente afuera que adentro. Realmente la gente de acá responde mucho para el microfútbol. Por eso la invitación a que volvamos acá a llenar nuestros coliseos, a que implementemos formas para llevar a la gente al coliseo. Es importante para que esas son cosas de que la gente se motive para que vaya. Eso también que la gente disfrute el deporte. Sí, disfrutar. Más que una competencia, hacerlo sano, ¿no? Que se vea el espectáculo, que sea el buen disfrute, el de la redonda, de la esférica, para que la gente pues siempre se aparte un momento, porque eso le trae a uno pasión, ¿no? Se olvida uno hasta de los problemas. Realmente sí. Quería comentarle antes de eso, del 2009, las selecciones Colombia, hubo las primeras elecciones, pues fueron todos los años. En el 2000, que fueron campeones mundiales con
con Giovanni, Engelbert, Amasijo, Víctor Santos. Ellos ya estaban antes en un proceso con Manuel. Yo estuve en el proceso con Manuel, pero cuando me fui para el Bucaramanga, pues ya corrí hacia un lado lo del microfútbol y me dediqué al fútbol un rato. Entonces ya no estaba en la manija de Manuel. Y fue Alvarito, pues los que le nombré. Álvaro Novae. Y fueron, Álvaro era en la banca, había un paisa tapando. Y lograron el título. En el 2003, era cada 3 años los mundiales, hubo preselección. ¿De dónde sacaron la selección Colombia? Del torneo de Sol Salud, que venían todos los jugadores de Bogotá, de todas las partes, no solamente de Bogotá, Antioquia, de todo lado de la costa. Y ahí logramos mi primera convocatoria a una selección nacional. ¿Con quién le tocó competir en aquella oportunidad en Econo? Con el de siempre, con Carlos Santopimio. Ah, el de Manizales. No, él estaba en Manizales, él es rol. Sí, pero siempre le conoció porque estaba muy metido lleno con la gente de Manizales, ¿no? Esa fue la primera final contra Manizales, jugaba él, Camilo Gómez. Sí, tremendo equipo. Camilo Gómez, que todavía juega. Gómez, un paraguayo que se llama Santander. Santander, Calvito él. Calvito, pero ¿cómo jugaba ese Santander? En el 2003 fui preseleccionado, hicimos la preparatoria acá en el Hotel de León, y fuimos a Bogotá, después viajamos a Paraguay, un torneo bastante difícil, un torneo con mucho nivel, y nos enfrentamos, de verdad, yo no había visto tanto nivel en un mundial, o sea, clasificatoriamente difícil de llegar hicieron un cuadrangular final, difícil de llegar a la clasificatoria, y llegamos al cuadrangular con los 4 mejores, impresionante, nos mandan de entrada a Bolivia, después a Rusia, no de hecho, y al final nos mandan con Paraguay, que no era final, era el cuadrangular, cuadramos por puntos y llegamos a la final contra ellos, porque era que se hiciera más puntos. Y lastimosamente pues se perdió ese día, se perdió 5-4. Una gran actuación de Víctor Santos, de José Nova, Giovanni, todos jugaron muy bien, todos. Yo me acuerdo que cuando en aquella oportunidad mi querido Wilson, quien le hacía seguimiento al microfútbol en la parte periodística, es mi buen amigo Eduardo Enrique Pipe Plata, a quien le envío un abrazo por la cadena Todelar, siempre era un hombre que hacía un esfuerzo máximo para comercializar, porque le tocaba viajar, y claro, a través de Todelar podíamos enterarnos de qué era lo que iba sucediendo paso a paso con el microfútbol desde la época de Manuel León y José Manuel Cogollo y el ruso estuvieron siguiendo a nivel internacional las diferentes competiciones en las que intervenía la Selección Colombia. Para Quique va nuestro abrazo y nuestro reconocimiento en aquel entonces como un periodista que seguía la huella del microfútbol, ¿no? Qué bueno, ¿no? Qué bueno. Después de ese torneo mundial seguimos a la par el torneo profesional. Y a los otros 3 años hubo la oportunidad de volver a luchar por ir a la selección Colombia, porque hay que demostrar nivel, y estaban en el nivel con los torneos profesionales. En el 2007 viajamos a Argentina, a Mendoza, con una selección más bogotana que santanderiana, porque ya no estaba Víctor Santos, no estaba Engelbert, no estaban jugando, estaban ya retirados. Claro que sí. En la de Paraguay fue Fabio Ruiz. Sí, señor. Repitió para Argentina con Chapas, con y Chapitas. Giovanni Hernández y mi persona. Esos fueron los 4 que viajamos allá. Y para ese entonces, duro, nos tocó la semifinal contra Argentina y ganando 3-1 nos voltearon 4-3. Más que mental nos afectó mucho la tribuna. Realmente eso saben para qué son los aficionados en las tribunas, y nos volteaban a apuntar. La presión psicológica que meten. Realmente muy contento con ese torneo. Terminé tapando el tercero y cuarto contra Perú, ganamos y pues vinimos contentos porque de todas maneras se iba mejorando cada vez más tanto los argentinos como los paraguayos, y nosotros veníamos subiendo un nivel también. Oiga, esa época del Bucaramanga FSC fue una de las últimas temporadas de Engelbert como jugador y ya después el paso como técnico, ¿no? Sí, eso fue, ahí jugó sus partiditos y se retiró ese año. Y después vino la época en que hubo otro equipo para Bucaramanga, que fue la conformación de Independiente Santander. Me acuerdo muy bien que en ese equipo también estaba Fabio Ruiz, ¿no? Sí, Fabio estaba ahí, Ángelo. Fabio fue el primer goleador del torneo en el 2009, con 39 goles. No, qué pape. Impresionante. Zurdo bravo, ¿no? Era un gran jugador. No, tenían mucha gente buena, y Fabio era el goleador. Después de eso, de la selección del 2007, vino la de Colombia, el 2011. ¿Cómo nos mantuvimos? Con los torneos profesionales, estando ahí en la pelea siempre. En el 2009 con el Bucaramanga, después pasamos a Independiente Santander,
luchamos ahí por estar en las peleas, no pudimos lograr nada con Independiente Santander. Tenía un En tremendo esa- combo, ¿no? Sí, Sí, Tenía, Sí, es más, nosotros, yo pensaba en su momento cuando éramos corresponsales de la Copa, yo dije, si alcanzó Bucaramanga el título con la nómina que tenía, yo dije con Independiente. mucho está en más. su pleno momento Claro. Diego No, Castillo, ¿no? Es que Mayoma armaron un tremendo combo. Y siempre la gente iba a los días sábados a acompañar en el Sí, Mundo sí. Luna Sí, los sí. partidos de la Copa Profesional de Microfútbol. le digo, eso era lleno total, siempre. Sí, mano. siempre. Siempre un respaldo Una completo. fiesta muy bacana, Necono. Lastimosamente no, para el bien del microfútbol, empezaron a prepararse los paisas, Sí. los rolos siempre han preparado, estaba Saeta y estaba otro tipo Paiseta, esos, Paiseta. esos con nosotros entregaban en todos los partidos y era morir. Eso Paiseta la era final, bravo, Era la Paiseta. final siempre, los dos, antes del Mundial del 2011, siempre llegaron a la final contra eso. Y hubo la convocatoria para el 2011 y estuvimos ahí en la pelea, gracias a Dios. Hubieron 4 arqueros de la época muy buenos, mi persona, Santofimio, entró los 2 bogotanos, uno que tapaba en Paiseta, uno calvito, muy bueno. Sí, todavía tapó hace poco, yo le transmití un partido. Se me olvida el nombre. Sí, Fredo Bernal. Sí, Fredo Bernal. Sí. No me acuerdo del otro arquero que llevaron. Bueno, esa fue la pelea. Ah, bueno, ya me acordé. El Paisa, bueno, no me sale el nombre ahorita. Y él estuvo en la eliminatoria. Y en ¿El toda Chiqui? ¿Qué dicen el Chiqui? No. Esos vinieron después. Ah, ok. Zapata. Zapata, sí, el calvo, muy bueno. Muy bueno. Lo hizo tapando todavía. Sí, tras. Todavía. Y llegamos los 3 a la ronda, digamos, eliminatoria para quedar en la selección. Y tuvo una lesión medio día antes de la escogencia del arquero. Estaban jugando No. béisbol en la cancha y el se resbaló y se jodió el menisco. No. Se quedó por fuera, lastimosamente, pero lo bueno es que se pudo incluir en la selección campeona del mundo, la tuvieron ahí y era merecido. Una gran selección, Pinilla, Celis, Gómez, Cuervo, los otros 2 paisas, Chucho, mi persona, excelente, realmente muy bueno. No, y de acuerdo. ¿Me puedo hacer una pregunta comprometedora? Señor. ¿Cuál ha sido el mejor jugador con el que usted compartió siendo un hombre importante en el microfútbol? Para mí, inicio, Entre Celis o Giovanni. no, mire, yo creo que fueron épocas diferentes porque uno tiene más parte técnica que el otro y el otro es muy. Giovanni era muy técnico en las jugadas que hacía Manuel. ¿Usted cree que ser el 10 de la selección Colombia era fácil? No, y además alcanzó a incursionar en el fútbol profesional con el Deportivo Independiente de Medellín, Giovanni Hernández. Fue frenado Claro. por nosotros mismos, no lo dejamos jugar. Porque No, no me la sabía. aquí los dueños de los pases dijeron que no lo dejaban jugar. Exacto. Y lo frenaron. Pero frenaron. Es muy triste. No. Pero para mí, hay que agradecerle a una persona muy grande del microfútbol. Para mí, Giovanni Hernández, completo. Y ya comparado, por ejemplo, con un Pinilla, porque es que tiene sus especiales. Ah, sí, Ese Pinilla, Pero- hacia allá iba, precisamente. pero Entre fue- Pinilla y Giovanni, porque esa es la pregunta que se hacen los especialistas del No. microfútbol. La grandeza de quienes brillaron con la camiseta de la selección Colombia, Giovanni, que fue antes, marcando un punto muy alto, y luego vino la época también dorada de Pinilla, con el que usted también compartió. Todavía juega ahí que había un gol de media volea. Eso es un tema que hay que tener mucho. Es como decir Falcao, el brasilero, Sí, cuando es que- vino acá en el Mundial que nos brindó ese espectáculo hermoso. Oye, es que Pinilla jugó con los 3 equipos de Santander, Bucaramanga, FSC, Barranca, Independiente y la última temporada que fue en Barranca, que fue un espectáculo en Barranca también se llenaba el Coliseo Luis R. Castellanos para ver a semejante de micrófono como yo Pinilla. Por Dios. Bueno, y en el Mundial se armó un gran equipo con una gran preparación, que fue lo importante. Trabajar en Bogotá es duro, pero en miras de conseguir el título mundial de Colombia, hicimos casi 3 meses de preparación física dura, y yo creo que se logró gracias a eso, a la condición física, a la condición mental, a estar todos unidos allá. Y probablemente ese fue uno de los mayores logros de mi vida, conseguir el título mundial. ¿Quién no quisiera? ¿Quién no? Es que, Entonces, La verdad que era una locura en el Bicentenario. sí, yo El Bicentenario se llenó gracias al microfútbol y gracias a la selección. Mira, Exacto, pero lo del Mundial con Colombia era una locura. Es más, yo me acuerdo muy bien que otros periodistas cuando fueron a abordar a Nicono se cayeron
se resbalaron, no me acuerdo los nombres, sí, porque era la locura, Bucaramanga era una fiesta. La semifinal fue contra Argentina, Contra fue un partido Argentina, y al final ganamos y la gente, pues, es muy impresionante. Eso, Yo creo que Nicono fue de esa época que poco recibió su incentivo económico por participar en los equipos, ¿no? O sí tenían algún incentivo económico que, pues que hablar, así como hoy en día vamos a comparar la época de usted a la época ahora, que hoy en día los muchachos, la verdad, pues prácticamente si no hay dinero no van. La verdad jugábamos más por el compañerismo, por el grupo y por conseguir un objetivo. Vuelvo y le digo, fueron 7 años con Manuel, recibiendo disciplina, adquiriendo compromiso, teniendo responsabilidad, y yo creo que eso fue lo que nos dio ese plus para llegar a conseguir lo máximo, que es el título mundial y ser un buen deportista. ¿Qué piensa usted, Nicono, de el microfútbol pasado y el microfútbol de la actualidad? ¿En cuanto a qué? A la formación que ustedes tuvieron, a la formación que de pronto hoy en día no tienen estos muchachos, pero que tienen un talento prácticamente individual. ¿Qué piensa usted de eso? El microfútbol anterior, o sea, tuve mucha preparación. Se conseguía, yo me acuerdo que los equipos eran de barrio, y en los barrios se jugaba la recocha, se entrenaba. Yo me acuerdo que todos los equipos llegaban siempre a la final a jugar contra la selección, contra nosotros, se cuidaba mucho, ¿sí? Y entonces se entrenaban, y era un grupo realmente. La marca era muy específica. Independiente Santander. Se trabajaba mucho en eso, ¿sí? En cambio, esos pelados de hoy en día, la verdad, hay mucho innato, mucho jugador. Están creciendo ahorita. Excelente, para que lo individual lo tienen. Pero comparado con los partidos que he podido mirar, dejan aparte una cosa importante que es el balance. El balance es que si tú tienes marca y ataque bueno, nadie le va a ganar. El rombo. Entonces, por eso vienes a golear de 5-5, 6-5, 7-5, 7-0, 7-2. Sí. Es por eso, porque hay un balance. Alguna vez vine a ver una final de los 16 mejores y hubo un equipo que jugaba ordenado y le dijimos, ese equipo, ¿saben todo allá? Ese equipo va a ganar el torneo. Preciso, ¿por qué? Porque tenía balance de trabajo, ya se conocían, entonces ya todos marcaban. ¿Sabe qué me gusta a mí? Ahora último, ¿no? Mirar jugar a las universidades como con la del profesor Espíndola, la del profesor René, que manejaban un sistema de juego y es muy aplicadito porque lo que dice. Y ellos fueron campeones acá en un torneo del Q o algo así. Sí, algo así fue. Muy bien. Oiga, Nicono, ¿usted no ha contemplado en algún momento de su vida, porque usted es un hombre joven y que sigue jugando el fútbol? Eso me contaba. Aquí lo hemos visto en la cancha, la Copa de Campeones, y lo hemos visto en varios exámenes del microfútbol, pero en su momento usted no contempló la posibilidad, usted siendo un hombre que fue dirigido por Manuel Sánchez, persona que revolucionó el fútbol desde la parte técnica, y el mismo profesor Cuervo, que fue muy importante para la consecución del título en aquella inolvidable campaña de 2011. ¿Usted nunca pensó en incursionar en la dirección técnica del microfútbol, teniendo esos maestros que en su momento usted tuvo siendo arquero? Pues, ¿quién no le gustaría, no? Enseñar, por ejemplo, no de técnico, en mi caso mío, preparación de arqueros. Preparación de arqueros. Pues no pude porque tengo un trabajo que adquirí desde el 95-96 en una gran empresa de Santander. Anteriormente era la CMB, manejaba el encatrillado, y hoy en día es EMPAS. Sí. Agradecido con... Ahí lo vemos siempre en el barrio de la ¿Usted es profesional o tecnólogo? No, tecnólogo. ¿En qué? Me hice a punta de... No, súper. Tengo una anécdota con mi jefe, me dice en el 95, le voy a dar una oportunidad de trabajar, él tenía su equipo, yo jugaba con él, Jairo Pinzón Becerra, le agradezco por todos los favores, la ayuda que tuve por él fue impresionante. Una anécdota, lo voy a poner a trabajar. Eso. Y me presentó alguien en una hora, me llevó, subas a la moto, llegó allá y me presentó, este señor le va a tratar de enseñar para que usted se conserve en su trabajo. De aquí para adelante no me pida ningún favor. Y fue así. Qué bonito, ¿eh? A la fecha todavía estoy trabajando, llevo casi 31 años trabajando en la empresa. He sido muy agradecido por esa oportunidad que me dio, tanto Jairo Pinzón como la vida y el deporte. Porque a mí, él me ayudó porque era patrocinador de un equipo que llamaba Vera Lima, se llamaba Cemento Boyacá. No. Realmente esa señora hay que agradecerle toda mi vida y todavía está trabajando conmigo en EMPAS. Oiga, chévere. Realmente esa persona fue uno de los pilares de la vida, porque uno tiene pilares importantes, su familia, pero gente amiga como esa persona que vio las condiciones tanto futbolísticas como de persona y de trabajo y me ayudó. Y eso es lo que deben de pensar hoy en día la juventud, las nuevas generaciones. O sea,
porque hay un momento de la vida en que usted pasa por dificultades, por lesiones, o se le acabó su carrera y usted prácticamente quedó así, no consiguió buenos amigos, no hizo buenas relaciones laborales. Y veo en el caso de Ñemer Bergel, de Giovanni Hernández y de muchos jugadores que captaron esa idea, y no sé hoy en día las nuevas generaciones qué pensarán de eso, ¿no? Yo pienso que disfrutan el momento y pues ellos se llenan de ese momento. Yo sé que algunos han aprovechado algo más que otros porque tienen más condiciones que otros. Veo a Chen bien parado, veo a los de la Selección Colombia campeones del mundo pasada que vean torneos, no sé si eso les dará para compensarlo de un mes de trabajo, pero sí un consejo de amigo les doy. Sí, exacto. Cuando haya una oportunidad buena de un trabajo laboral, sí. Yo sé que a veces es difícil dar un paso al costado para dejar de jugar y dedicarse a jugar solamente un poquito, digamos, con esa empresa y que le quede tiempo para otra, aprovechar esa oportunidad, porque las piernas se van acabando cada día, cada año. El desgaste, ¿no? Sí, y es normal. Sí. Y como no juegan 3, 4 partidos en la día. Un consejo que les doy, consejo propio y de vida propio, es que aprovechen la oportunidad que les llega, que son muy poquitas. Ese tiempo pasa rápido. Sí, pasa rápido. Vea, Nicono, ni 50 años ya, y todavía disfruta del buen microfútbol por una disciplina, por una... Y el fútbol también, Claro, buena familia, sus buenos torneos, casado. reconocido por y querido por la gente. ¿Cuántos hijos tiene, Nicono? 4. 4 hijos. Sí, señor. ¿Y juega micro, no? No. ¿Qué promedio de edad? Mi hijo mayor tiene 33, pero se dedicó a otras cosas y las otras son hijas que todas estudiosas. Bendito y alabado sea Dios. Qué bendición. Una época importante de su carrera fue ese título en Bogotá, que yo me acuerdo que estábamos en Bogotá en el cubrimiento también para el nuevo estadio. La gente llenó el Coliseo y esa final, recuerdo muy bien que fue una verdadera locura. ¿Qué Coliseo jugar? En el Cañizales. En el Cañizales. ¿Ese fue el momento más importante de su carrera? Claro, ¿quién no va a decir que el título mundial es importante? A mí me... Paraguay, ¿no? Y es que hablemos de ese tipo de selección, de ese tipo de microfútbol en esa época. Final, es que esa final fue una Estamos locura, hablando, esa final o fue sea, una locura. Yo le había anteriormente hablado de la preparación que fue muy buena y yo creo que si usted se prepara a conciencia, física, mentalmente, lo logra. Y nosotros estamos enfocados en eso. Pasamos un gran, digamos, no susto, un gran aquí en Bucaramanga con Argentina, pero sabíamos que ellos a punta de empujones y eso nos iban a hacer tratar de caer en lo que no era jugar y ellos lo lograron en un momento. Pero al final logramos salir adelante y llegar a la final. Y la final fue otra cosa, con Paraguay se dedicó a otra cosa, no jugaron el juego. Paraguay es un equipo muy bueno, los que traían excelentes jugadores, pero se dedicaron a otra cosa y nosotros dedicamos en Bogotá a jugar lo que entrenamos en la cancha y realmente le sacamos el provecho a eso. Y logramos el título bien ganado, 8-2. Le digo de mi parte, recibí muchas bendiciones por ese título. Yo trabajaba en mi empresa en un puesto un poquito más bajito y el regalo de mi empresa fue ascenderme a un título más alto. Vea. Y eso Un rango Qué más, bien. un peldaño más Qué arriba, ¿no? bien. Yo cuando estaba de contrato pues hacía ese puesto, era inspector. Y cuando llegué acá reunieron a toda la empresa, el sindicato ofreció que por favor de regalo se le diera el puesto que venía ejerciendo antes. Y, Figura de Santander. Realmente agradecido con la CMB y con EMPAS por todo lo que me ha dado en el trabajo y realmente la vida me la cambió. ¿Y ahí es donde vino la Dios ya? Después de haber alcanzado el peldaño más alto con selección. No. ¿O qué vino después de haber alcanzado la cima? Yo seguí jugando el torneo profesional porque nos daba. Y en el 2014, con un grupo de criollos acá, de criollos, que nadie creía en nosotros, hubo una anécdota muy triste que fue que estábamos en el Coliseo alguna vez y no llevábamos a Cartagena y no tenían un solo peso para ir. Sí. Y yo le digo, bueno, vamos, y nosotros ponemos algo, pero denos algo. Y hablamos con el presidente, que era Carlos Martínez, Manuel Sánchez también hacía parte del stand ahí, el dueño del equipo. Y al final, bueno, no vamos a viajar porque no hay cómo viajar, no tenemos cómo viajar. Entonces pensaron por ahí, se reunieron y miraron, llamaron a Manuel y bueno, viajan si les damos una quincena, no, pues no, que ya nos era, que nos dijeran algo de arreglo, que nos debían como 3 o 4 quincenas. Y nos dio una quincena y decían, vamos a China, viajemos, cuando vengamos nos arreglamos. Estábamos en la instancia casi final. Y ese viaje a Cartagena nos dio el paso a la ronda de muerte. Y nos vinimos súper contentos. Llegamos, fuimos hasta la playa, celebramos con nada, porque esa quincena la damos ¡Qué corazón! Pero fuimos con un grupo de pelados de acá, estaba él, estaba Satanás, estaba Jonathan,
Caramba, ¿cómo no? Un combazo. Fabio Ruiz. Fue un combazo. ¿Qué nos trajo? Volvimos, hicimos la ronda de muerte con Tolima, le ganamos allá. Primero con Tolima era Ciscafé, pero primero jugamos en Armenia con un equipazo, no me acuerdo cómo se llamaba, un combazo, jugaban no en Armenia, jugaban en otro lado, en Calarcá. Y fuimos y le ganamos allá. ¿Caciques? No. Caciques. Así que le ganamos y después a Tolima le ganamos acá a penaltis y pasamos. Y la semifinal o final fue contra los Saeta. Hubo un equipo en esa época que se llamaba Bello Innovar. Bello Innovar también muy bueno, fuerte, ¿no? Muy fuerte. Pero en esa época jugaba mejor, era Nariño. Nariño. Tenía Leones de Nariño. los de Bello Innovar ahí. Sí. Bueno, y logramos el paso a la final con Saeta. Lastimosamente perdimos en Bogotá muy feo, 6-1, y ya para ellos estaba todo finiquitado. Vinieron aquí a Bucaramanga y por el tiempito no le alcanzamos a empatar. Quedamos 4-0. Ese partido se jugó ahí en el Coliseo, no en el Bicentenario, sino en el de básquetbol. No, este fue acá. ¿En el de acá? Aquí, sí. Perdimos acá contra Saeta 4-0, pero la gente llenó el Coliseo, se fue muy contenta y dimos un excelente paso para que los compañeros siguieran ahí continuando con el equipo profesional. Dos preguntas ya para ir finalizando. 3. No van a decir que Necono tomó las clases suyas de YouTube porque no, ahí sí, perdón. Enfrentó al mejor jugador de Portugal de microfútbol, enfrentó a Falcao de Brasil. No los alcanzamos a enfrentar. No, ninguna vez. En la época, cuando en el 2003, hablaban muy bien de unos paraguayos, uno radicado brasileño paraguayo. En la época ni siquiera eran muy buenos, jugaba fútbol sala a la vez en España y vinieron a la selección Paraguay. Conocí esos. Yo digo que el mejor de Colombia es Pinilla. ¿Quién dice que no? Pero bueno, uno como quiere su tierra, yo quiero a Giovanni Hernández. Sí, literal. Lo quiero en el primer puesto. Literal. Bueno, otra. La anécdota ya la tuvimos que fue súper espectacular y qué bueno por eso. Un momento difícil de su vida. Empezando con lo de Manuel, lo que hablamos de los 7 años, pues usted sabe que uno a veces se cansa tanto, no podían jugar en ningún lado y a nosotros les gustaba jugar. Entonces era entrenamiento de lunes a sábado. Era entrenamiento, ¿no? Era entrenamiento. Y el domingo descansábamos. Entonces, había semanas que desistían todos. Cada uno se iba separando. Pero Manuel, con su conveniencia, iba hasta la casa, hablaba con la gente. Venga, no nos deje botado el equipo, sigamos. ¿Sabe que yo sé que es difícil. Y fue un momento difícil para mí porque yo ya me retiro de acá porque y hasta ahora estaba empezando el grupo. Y no, las palabras sabias de Manuel fueron atraer a todos los que se cansaban y realmente la tenía clara. Y por eso se logró lo que logramos en Santander con los títulos de todos los torneos de microfútbol. Igual, y por eso estuvimos en las elecciones Colombia, que eran dirigidas por él y después dirigidas por el profesor Puerto. Bueno, y el mejor momento ya no, porque sabemos que fue cuando recibió el título de campeón con Selección Colombia y el ascenso, entonces ya lo sabemos. Sí. Miller, usted está la despedida. Para finalizar, Necono, ve a alguien que pueda alcanzar la grandeza del arco y que esté en la Selección Colombia, como en su momento lo hicieron a Masivo y usted, de las generaciones que estamos viendo. Pues lastimosamente veo que pues, no hay una organización grande en la liga. Pienso que no hay equipo. Pues digamos hay una liga, pero no hay ese trabajo que debe hacer con todas las ligas o con todos los equipos profesionales para sacar los verdaderos jugadores que necesitan la Selección Colombia, hacer unos preparativos como hacía antes, unos ciclos, microciclos, llevar a la gente y ya miran. No se carece de un líder como lo fue su momento. Esa es la invitación, señora. Escuchen esta invitación. Mire, porque ya nos dimos cuenta en 2 torneos eliminatorios pasados y no se ha ido al mundial por eso, porque fue a un torneo, fueron los bogotanos combinados con otros equipos y no se dio porque era más individual. De por sí, ahorita hay una eliminatoria que quedó campeón el equipo de Oscar Risaralda. Se va a jugar un torneo en Tolima, pero bueno, se ha perdido. Yo veo eso como más como de clubes, no veo como una eliminatoria mundial. La verdad no veo eso, pero no conozco mucho del caso. Pero lo vuelvo y le digo, es que haya una escogencia y que hagan unos ciclos para poder volver a estar en el mundial y volver a estar en el rating que estuvimos todos esos 3 o 4 años pasados. Va a ser difícil y esos 4 son 20 años que han pasado estando siempre en las finales. Tiene que haber una organización nuevamente. Espero, yo no estoy muy en contacto con la liga, con la Federación Colombiana de Fútbol de Arena en Bogotá. No sé cuáles eran las preparaciones, no sé
el técnico sé que todavía es Cuervo, no sé, Sí. pero queremos que, en el caso mío, volver a que esa selección esté allá. Yo digo que lo individual es lo que hoy en día se maneja y manejar gente que individualmente juegue es muy difícil. Si no hay un balance, que haya un trabajo donde sea un equipo realmente engranado, no se consigue nada. Entonces hay que, por eso le vuelvo y invito a que hagan microciclos, hagan con tiempo cosas para que Colombia llegue al Mundial. Y a llenar los coliseos lo invita nuestro gran amigo Nicono Miller. Yo quisiera siempre hablar muchas cosas, pero el tiempo relativamente es corto y si fuera con Icono, pues uno hablaría 2 horas de microfútbol, que es el deporte que nos apasiona, sin dejar de lado el fútbol, que también tuvo su historia en el fútbol. Icono, muchísimas gracias por aceptar la invitación de Tribuna Deportiva Mayoma y por supuesto los informados del deporte. Tu mensaje final para todos los mayomeros, que son muchísimos en Colombia y el mundo, quienes están en permanente contacto con nosotros viendo a esta nueva generación en esta cancha sagrada del barrio Los Canelos. Ese mensaje para todas aquellas personas que aún lo admiran, que aún lo recuerdan por esas gestas históricas con los equipos de Santander y por supuesto con el combinado nacional. Hablemos desde su hogar para despedirnos con todos los mayomeros y lo que le pregunta acá nuestro gran amigo Miller. No, primero agradecerle a la familia, o sea, que llegar a conseguir los logros que se consiguieron también hace un sacrificio. A veces se pierde la familia, hay que dejarla un poquito al lado, pero se consiguen títulos personales y hay que también pedirle disculpas a todo ese tiempo que se perdió. Sabemos que todos se han beneficiado de lo que pudimos hacer en nuestra vida deportiva como personal y que sigamos para adelante porque tenemos que estar unidos siempre, la familia siempre que tenga que estar unida. Y para todos de la Tribuna de Mayoma que sigan esta página, hermano, yo la sigo porque lo que le digo, veo microfútbol tanto acá como en pueblos, como en Bogotá, los enlaces que hacen con otras páginas, hermano, eso está realmente maravilloso, hermano. Y invito a la gente que se una a esta página de la Tribuna de Mayoma y sigamos patrocinando y siguiendo el microfútbol colombiano. Un placer, Wilson. Listo, un gusto. Nicono, Gracias, man. gracias. Un abrazo, señores, bendiciones. Somos Tribuna Deportiva Mayoma, con los hombres que han hecho historia en el deporte, historia del deporte ayer y hoy en Tribuna Deportiva Mayoma y los informadores del deporte. Bendiciones para todos. Chao, chao.